Aunque piensen que Dios los ha olvidado, y les advierto desde ahora, algunas de estas señales les van a sorprender, porque no son las que esperan, no son las que les han enseñado, no son las que aparecen en los libros de piedad fácil. Son señales que a veces duelen, que a veces desconciertan, que a veces parecen todo lo contrario de lo que uno asociaría con la presencia divina. Pero antes de entrar en materia, necesito que entiendan algo fundamental, algo que puede cambiar radicalmente su manera de relacionarse con Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía cósmica, no es un concepto filosófico. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que los ama con un amor que ustedes no pueden ni imaginar, un amor que no depende de sus méritos, de sus logros espirituales, de su capacidad de sentir emociones religiosas. El Espíritu Santo está actuando en sus vidas en este mismo momento, mientras escuchan estas palabras, mientras respiran, mientras su corazón late. La pregunta no es si Él está presente, porque Él siempre está presente en el alma que está en gracia de Dios. La pregunta es si ustedes tienen ojos para verlo, oídos para escucharlo, un corazón lo suficientemente humilde para reconocer sus huellas en el camino de sus vidas. San Agustín, ese genio del alma humana que conoció los abismos del pecado y las alturas de la santidad, escribió algo que me persigue desde que lo leí por primera vez hace más de 3 décadas. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y he aquí que tú estabas dentro de mí, yo fuera y por fuera te buscaba. El Espíritu Santo está dentro de ustedes, más íntimo a ustedes que ustedes mismos, más cercano que su propia respiración, más presente que sus propios pensamientos. Pero ustedes lo buscan fuera, en experiencias extraordinarias, en emociones intensas, en señales espectaculares, y mientras tanto Él trabaja silenciosamente en lo profundo de sus almas, podando, sanando, transformando, preparándolos para la eternidad. Hoy quiero ayudarles a reconocer ese trabajo, a identificar esas señales, a abrir los ojos del Espíritu para ver lo que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es quizás la más sorprendente y la más difícil de aceptar, porque va en contra de todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Vivimos en un mundo que glorifica la autoestima, que nos dice que debemos amarnos a nosotros mismos incondicionalmente, que nos anima a celebrar nuestros logros y minimizar nuestros defectos. Y de pronto viene el Espíritu Santo y hace exactamente lo contrario. Nos muestra nuestros pecados con una claridad que duele, nos revela la profundidad de nuestra miseria, nos hace conscientes de cuánto nos falta para ser lo que Dios quiere que seamos. Esta experiencia de reconocer el propio pecado, esta conciencia aguda de la propia indignidad, lejos de ser un signo de abandono divino, es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está trabajando intensamente en un alma. Piénsenlo bien, ¿quién les muestra sus pecados? ¿Quién les hace sentir esa incomodidad cuando han hecho algo malo, ese desasosiego que no los deja en paz hasta que se confiesan, esa vergüenza santa que los impulsa al arrepentimiento? No es el demonio, porque al demonio le conviene que ustedes ignoren sus pecados, que los justifiquen, que los minimicen, que sigan adelante como si nada hubiera pasado. El demonio es el padre de la mentira. Y su estrategia favorita es convencernos de que no somos tan malos, de que Dios entiende, de que todos lo hacen, de que no es para tanto. Cuando ustedes sienten el peso de su pecado, cuando reconocen con claridad que han fallado, cuando experimentan ese dolor del alma que los impulsa a pedir perdón, están experimentando la acción del Espíritu Santo, que como dice el Evangelio de Juan, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace algunos años, un empresario exitoso, respetado en su comunidad, padre de familia, ejemplar según todos los que lo conocían. Entró a mi oficina con los ojos enrojecidos y me dijo sin preámbulos: Padre, soy un fraude. Todos piensan que soy un buen cristiano, pero por dentro estoy podrido. He descubierto en mí una soberbia que no sabía que tenía, un egoísmo que me asusta, una capacidad de manipular a los demás que me da náuseas. ¿Cómo puede Dios amarme si yo soy así? Este hombre estaba convencido de que esta experiencia era señal de que Dios lo había abandonado, de que estaba perdido, de que era un caso perdido. Pero yo le dije lo que les digo a ustedes ahora. Hermano, lo que estás experimentando es exactamente lo contrario de lo que piensas. El Espíritu Santo te está mostrando la verdad sobre ti mismo porque te ama, porque quiere sanarte, porque tiene planes de llevarte a una santidad que ni siquiera puedes imaginar. Los santos
Esos gigantes de la fe que veneramos en los altares, todos sin excepción tuvieron esta experiencia de reconocer su propia miseria con una claridad escalofriante. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que reformó el Carmelo y dejó escritos místicos que siguen iluminando a la Iglesia 500 años después, se describía a sí misma como la mayor pecadora del mundo. San Francisco de Asís, el pobrecito de Asís que hablaba con los pájaros y abrazaba a los leprosos, decía que si Dios hubiera dado a un criminal las gracias que le había dado a él, ese criminal habría sido mucho más santo. El santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, que pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario y realizó milagros asombrosos, pidió en su lecho de muerte que rogaran por el pobre pecador. ¿Estaban mintiendo estos santos? ¿Fingían una humildad que no sentían de ninguna manera? El Espíritu Santo les había dado una luz tan intensa sobre sus almas que veían hasta el más mínimo defecto, hasta la más pequeña imperfección, hasta las raíces más profundas del egoísmo que todos llevamos dentro. Ahora bien, y esto es crucial que lo entiendan, hay una diferencia abismal entre el reconocimiento del pecado que viene del Espíritu Santo y la culpabilidad enfermiza que viene del demonio o de nuestras propias heridas psicológicas. El Espíritu Santo te muestra tu pecado para llevarte al arrepentimiento, a la confesión, a la misericordia de Dios, a la libertad de los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo te convence de pecado, siempre hay esperanza, siempre hay un camino de salida, siempre hay una invitación a levantarte y seguir adelante. La culpabilidad demoníaca, en cambio, te paraliza, te hunde en la desesperación, te convence de que no hay perdón posible, te encierra en ti mismo sin salida. Si cuando reconoces tus pecados sientes un impulso de correr hacia Dios, de confesarte, de pedir perdón, de empezar de nuevo, eso es el Espíritu Santo. Si sientes ganas de esconderte de Dios, de abandonar la fe, de concluir que eres un caso perdido, eso no viene del Espíritu Santo y debes rechazarlo con todas tus fuerzas. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un deseo creciente de oración, una sed de Dios que no se sacia con nada de este mundo, una atracción hacia el silencio, hacia la intimidad con el Creador, hacia esos momentos de encuentro personal donde el alma se desnuda ante su Señor. Este deseo puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser una inquietud cuando pasas mucho tiempo sin rezar, una nostalgia de la presencia de Dios cuando estás demasiado ocupado con las cosas del mundo, una alegría especial cuando por fin logras hacer un rato de oración en medio de tus 1000 obligaciones. El Espíritu Santo es quien nos mueve a orar, quien ora en nosotros con gemidos inefables, como dice San Pablo, quien nos enseña a decir, Abba, Padre, con la confianza de un niño pequeño que sabe que es amado incondicionalmente. Pero aquí viene algo que muchos no entienden y que les causa un sufrimiento innecesario. El deseo de oración que produce el Espíritu Santo no siempre viene acompañado de consolaciones sensibles, de emociones dulces, de experiencias místicas extraordinarias. A veces, y esto es muy frecuente en las almas que van avanzando en la vida espiritual, el deseo de orar coexiste con una sequedad tremenda, con una sensación de que Dios está lejos, con una incapacidad total de sentir nada. Y precisamente en esa sequedad, en esa aridez, en esa aparente ausencia de Dios, es donde el Espíritu Santo está trabajando más intensamente, purificando tu amor, liberándote de la dependencia de los sentimientos, enseñándote a amar a Dios por Él mismo y no por lo que te da. San Juan de la Cruz, el místico por excelencia de la Iglesia Católica, llamó a esta experiencia la noche oscura del alma y dedicó algunos de sus escritos más profundos a explicarla. En esta noche oscura, el alma no siente nada, no ve nada, no entiende nada. La oración se vuelve árida. Los sacramentos parecen no producir efecto. Las verdades de la fe que antes iluminaban ahora parecen palabras vacías. El alma se siente abandonada por Dios, inútil, perdida en un desierto sin fin. Y sin embargo, dice San Juan de la Cruz, es precisamente en esta noche donde Dios está trabajando más profundamente, donde el Espíritu Santo está realizando su obra más importante, la purificación del amor. Porque mientras amemos a Dios por los consuelos que nos da, nuestro amor es todavía imperfecto, interesado, centrado en nosotros mismos. Cuando seguimos amando a Dios en medio de la oscuridad, cuando seguimos orando aunque no sintamos nada, cuando seguimos siendo fieles aunque todo parezca indicar que Dios nos ha olvidado, entonces nuestro amor se purifica, se vuelve desinteresado, se convierte en verdadero amor. Conozco una mujer religiosa, contemplativa, de clausura, que lleva más de 20 años en esta noche oscura,
Más de 20 años sin sentir consolación en la oración, sin experimentar la presencia de Dios de manera sensible, sin tener ni una sola de esas experiencias místicas que uno asocia con la vida contemplativa. Y sin embargo, todos los días se levanta a las 4 de la mañana para el primer rezo del oficio divino, pasa horas ante el Santísimo Sacramento, cumple fielmente con todas sus obligaciones religiosas, irradia una paz y una alegría que asombran a quienes la conocen. Cuando le pregunté cómo podía perseverar en medio de tanta sequedad, me respondió con una sonrisa que nunca olvidaré: Padre, si Dios me quitara esta noche, tendría miedo de que mi amor por Él fuera falso. En la oscuridad, sé que lo amo a Él y no a sus regalos. Esta mujer, que según los criterios del mundo no ha tenido ninguna experiencia espiritual significativa en 2 décadas, está más cerca de Dios que muchos que andan buscando apariciones, profecías y fenómenos extraordinarios. Así que si ustedes tienen deseo de orar, aunque la oración sea difícil, aunque no sientan nada, aunque les parezca que están perdiendo el tiempo, sepan que ese deseo es obra del Espíritu Santo. Nadie desea a Dios si Dios no lo atrae primero. Nadie busca a Dios si Dios no sale primero a buscarlo. El simple hecho de que quieran orar, de que les duela no tener tiempo para la oración, de que sientan nostalgia de Dios cuando están lejos de Él, es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está vivo y activo en sus almas. No se dejen engañar por la ausencia de sentimientos. Los sentimientos van y vienen, suben y bajan, dependen del clima, de la salud, de 1000 factores que no podemos controlar. El deseo profundo de Dios, esa sed del alma que nada de este mundo puede saciar, eso viene del Espíritu Santo y es una de las señales más seguras de su presencia. Antes de pasar a la tercera señal, quiero detenerme un momento para hacerles una pregunta que espero los inquiete, que los haga reflexionar, que los acompañe durante los próximos días. La pregunta es esta: ¿están ustedes dispuestos a amar a Dios aunque Él nunca les dé nada a cambio? ¿Seguirían siendo cristianos si la fe no les proporcionara ningún consuelo, ninguna paz, ninguna alegría sensible? ¿Amarían a Dios en el infierno? Esta última pregunta, que puede parecer absurda o incluso herética, es la que se hacían los grandes místicos para purificar su amor. San Francisco de Sales decía que debemos amar a Dios aunque hubiera un infierno para castigar a los que lo aman y un cielo para premiar a los que lo odian. Santa Teresa de Lisieux, la pequeña Teresa del Niño Jesús, murió en una noche oscura tan intensa que no sentía ninguna certeza de la existencia del cielo y sin embargo seguía amando. Esta es la prueba del amor verdadero, el amor que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Guarden esta pregunta en su corazón mientras seguimos adelante. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una creciente sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, una compasión que te impide permanecer indiferente ante el dolor del prójimo, un amor que te saca de ti mismo y te impulsa a servir a los demás. Esta señal es particularmente importante porque nos permite verificar si nuestra vida espiritual es auténtica o es simplemente una forma sofisticada de egoísmo. Hay mucha gente que reza mucho, que va a misa todos los días, que conoce al dedillo la doctrina católica, pero que es incapaz de ver al necesitado que tiene delante, que pasa de largo ante el sufrimiento como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. Esa espiritualidad, por más intensa que parezca, está vacía, porque el Espíritu Santo es amor, y donde hay amor verdadero siempre hay compasión, siempre hay servicio, siempre hay entrega. El Evangelio es clarísimo en esto, tan claro que a veces preferimos no verlo porque nos incomoda. Jesús dice que en el juicio final no nos preguntará cuántos rosarios rezamos, ni cuántas peregrinaciones hicimos, ni cuántos libros de espiritualidad leímos. Nos preguntará si dimos de comer al hambriento, si dimos de beber al sediento, si vestimos al desnudo, si visitamos al enfermo y al preso, y añade algo que debería quitarnos el sueño: lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. El prójimo necesitado es Cristo disfrazado, Cristo que nos sale al encuentro en los pobres, en los enfermos, en los ancianos abandonados, en los inmigrantes rechazados, en todos los que sufren. Si el Espíritu Santo está actuando en nosotros, nos dará ojos para ver a Cristo en ellos y un corazón capaz de servirlo en ellos. Pero aquí hay que hacer una distinción importante para no caer en confusiones que pueden ser muy dañinas. La compasión cristiana, la que viene del Espíritu Santo, no es lo mismo que el sentimentalismo blando que caracteriza nuestra cultura. La compasión cristiana es fuerte, es exigente, busca el verdadero bien de la persona, aunque eso implique decirle verdades incómodas o negarle lo que pide cuando lo que pide le hace daño.
Jesús sentía compasión por las multitudes, pero esa compasión no le impedía llamar al arrepentimiento, denunciar el pecado, exigir conversión. La compasión cristiana no es complicidad con el mal ni tolerancia del error. Es amor verdadero que quiere el bien real de la persona, su salvación eterna, no solo su bienestar temporal. Cuando el Espíritu Santo desarrolla en nosotros la compasión, nos hace capaces de amar de verdad, no de halagar, de servir de verdad, no de crear dependencias, de ayudar de verdad, no de sentirnos buenos ayudando. Recuerdo un caso que me marcó profundamente y que ilustra esta verdadera compasión cristiana. Un hombre vino a verme completamente destrozado porque su hijo, un joven de 25 años, se había ido de la casa después de una discusión terrible. El motivo de la discusión era que el padre se negaba a seguir dándole dinero al hijo, que llevaba años sin trabajar, gastándolo todo en fiestas y en una vida desordenada. El padre me dijo: «Padre, ¿hice mal? Mi esposa me dice que soy cruel, que un padre de verdad ayuda a su hijo, que lo estoy abandonando, pero yo veo que cada vez que le doy dinero, él lo usa para hundirse más. ¿Es falta de compasión negarle la ayuda?». Este padre estaba ejerciendo la verdadera compasión, la compasión dura que a veces es necesaria, la compasión que dice no por amor, que pone límites por amor, que deja que el otro toque fondo para que pueda levantarse. 2 años después, ese hijo, ya sin el colchón del dinero paterno, tocó fondo, buscó ayuda, se rehabilitó, consiguió trabajo, reconstruyó su vida. Hoy es un hombre de bien y tiene una relación maravillosa con su padre, a quien agradece haberle negado la ayuda que lo estaba destruyendo. Si ustedes notan que son cada vez más sensibles al sufrimiento de los demás, que les cuesta permanecer indiferentes ante la injusticia, que sienten un impulso interior de hacer algo por los que sufren, sepan que eso es obra del Espíritu Santo, pero examinen también la calidad de esa compasión. ¿Es una compasión que busca el verdadero bien del otro o es un sentimentalismo que busca que me sienta bien ayudando? ¿Es una compasión que está dispuesta a exigir y a poner límites? ¿O es una complicidad cobarde que evita el conflicto? ¿Es una compasión que ve al otro como persona? ¿O es un asistencialismo que lo ve como objeto de mi caridad? El Espíritu Santo nos da la verdadera compasión, la de Cristo, la que ve en el otro un hermano por el que Cristo murió y quiere para él lo que Cristo quiere, su santificación, su plenitud, su felicidad eterna. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es algo que puede parecer extraño a primera vista, pero que cuando lo entiendes se convierte en una fuente inmensa de paz y de confianza. La señal es esta: una creciente capacidad de aceptar tu propia debilidad, tus limitaciones, tus fracasos, sin caer en la desesperación ni en el desprecio de ti mismo. Esta aceptación no tiene nada que ver con la resignación fatalista ni con la mediocridad espiritual. Es algo mucho más profundo. Es reconocer que tu debilidad es el lugar donde la gracia de Dios actúa con más poder, que tus fracasos pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, que tu pequeñez es precisamente lo que atrae la misericordia de Dios. San Pablo tuvo una experiencia que ilustra perfectamente esta señal. Él habla de un aguijón en la carne, una debilidad misteriosa que nunca especifica, que lo atormentaba y lo humillaba. 3 veces le pidió al Señor que se lo quitara, y la respuesta que recibió cambió su vida para siempre. Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. A partir de entonces, Pablo pudo decir algo que parece una locura. Me glorío en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es la paradoja cristiana por excelencia. La fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, no a pesar de nuestra debilidad. Cuando el Espíritu Santo trabaja en un alma, le va enseñando esta verdad, le va dando esta capacidad de aceptar sus limitaciones sin amargura, confiando en que Dios escribe recto con renglones torcidos. Esta señal es particularmente difícil de aceptar para quienes tienen una personalidad perfeccionista, para quienes exigen mucho a sí mismos, para quienes tienen una imagen idealizada de lo que deberían ser y sufren al ver la distancia entre esa imagen y la realidad. A estas personas les digo, el Espíritu Santo no quiere que seas perfecto, quiere que seas santo, que es algo muy diferente. La perfección es cosa de los fariseos, que se esforzaban por cumplir la ley al pie de la letra y despreciaban a los que no podían.
La santidad es cosa de los pecadores que reconocen su miseria y se abandonan en la misericordia de Dios. Todos los santos fueron pecadores, todos tuvieron debilidades, todos fracasaron una y otra vez. Lo que los hizo santos no fue su perfección, sino su capacidad de levantarse después de cada caída, de volver a empezar después de cada fracaso, de confiar en Dios más que en sí mismos. Conozco a un sacerdote que luchó durante años contra un pecado recurrente, una debilidad que lo humillaba y lo hacía dudar de su vocación. Cada vez que caía, se hundía en un pozo de vergüenza y autocompasión que le impedía acercarse a Dios. Un día, después de una caída particularmente dolorosa, tuvo una experiencia de oración que transformó su vida. Sintió que el Señor le decía: ¿cuántas veces has caído en esto? 100, 200, 1000, y cada vez has vuelto a mí. ¿No te das cuenta de que eso es lo que me importa? No tu debilidad, sino tu perseverancia. No tus caídas, sino tu capacidad de levantarte. Deja de mirarte a ti mismo y mírame a mí. A partir de ese día, este sacerdote pudo aceptar su debilidad sin dejar de luchar contra ella. Pudo caer sin hundirse. Pudo levantarse más rápido porque ya no perdía tiempo en autocompasión. Su debilidad sigue ahí, pero ya no lo define. Lo que lo define es la misericordia de Dios que lo sostiene a pesar de todo. Si ustedes están aprendiendo a aceptar sus debilidades, si ya no se destruyen interiormente cada vez que fracasan, si pueden mirarse en el espejo con realismo pero sin desprecio, si confían más en la gracia de Dios que en sus propios esfuerzos, sepan que el Espíritu Santo está trabajando en ustedes. Esta aceptación no es permiso para pecar ni excusa para la mediocridad. Sigue luchando contra tus defectos, sigue esforzándote por crecer, sigue aspirando a la santidad. Pero hazlo con paz, sin angustia, sin desesperación, sabiendo que Dios te ama ahora tal como eres con todas tus miserias. No te ama porque seas bueno, eres bueno porque Él te ama. No te ama porque lo merezcas. Su amor es pura gratuidad, puro regalo, pura misericordia. El Espíritu Santo quiere que lo entiendas, que lo que Él pura vivas, que descanses en esta verdad que es el corazón mismo del Evangelio. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarles algo que puede cambiar su manera de vivir la fe. La pregunta es esta: ¿cuál es la debilidad que más te avergüenza? La que más te cuesta aceptar, la que más te humilla ante tus propios ojos. Quizás es un pecado que no logra superar, una limitación de carácter, un fracaso profesional o familiar, una herida del pasado que sigue sangrando. Ahora imagina que llevas esa debilidad ante el Señor, no para esconderla ni para justificarla, sino para ofrecérsela, para decirle: Señor, esto soy yo, esta miseria, esta pobreza, esta vergüenza. No te la escondo, te la ofrezco. Haz con ella lo que quieras. Cuando puedas hacer esa oración sinceramente, habrás dado un paso gigantesco en la vida espiritual, porque habrás descubierto que tu debilidad, lejos de ser un obstáculo para la gracia, es precisamente el lugar donde la gracia quiere actuar. Guarda esta reflexión, vuelve a ella en tu oración y verás cómo el Espíritu Santo transforma tu manera de verte a ti mismo y de ver a Dios. La quinta y última señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es quizás la más importante de todas, la que resume y corona a todas las demás. Es la señal del amor, pero no cualquier amor, no el amor fácil, no el amor que se siente, no el amor que se agota cuando las cosas se ponen difíciles. Es el amor ágape, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el amor que ama lo no amable, que perdona lo imperdonable, que persevera cuando todo invita a abandonar. San Pablo describe este amor en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios con unas palabras que todos conocemos, pero que quizás no hemos meditado lo suficiente. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra de la particito, injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este amor es imposible para el ser humano dejado a sus propias fuerzas. Nadie puede amar así con su sola capacidad natural. Nadie puede ser paciente siempre, servicial siempre, sin envidia siempre, sin rencor siempre. Este amor es don del Espíritu Santo, fruto de su presencia en el alma, resultado de su acción transformadora. Cuando ustedes se descubran amando así, aunque sea imperfectamente, aunque sea a ratos, aunque sea a una sola persona, sepan que el Espíritu Santo está vivo en ustedes. Cuando se descubran perdonando lo que parecía imperdonable, siendo pacientes cuando todo los invita a explotar, sirviendo sin esperar nada a cambio, alegrándose del bien ajeno sin envidia,
sepan que eso no viene de ustedes. Eso es obra del Espíritu Santo que los está transformando poco a poco a imagen de Cristo, que los está haciendo capaces de un amor que supera infinitamente las posibilidades humanas. El lugar donde más claramente se manifiesta este amor del Espíritu Santo es el matrimonio y la familia, porque es ahí donde las personas se ven tal como son, sin máscaras ni disfraces, con todas sus miserias y debilidades. Es fácil amar a quien solo vemos ocasionalmente, a quien nos muestra su mejor cara, a quien no convive con nosotros día tras día. Es inmensamente difícil amar a quien conocemos demasiado bien, a quien nos ha herido múltiples veces, a quien nos saca de quicio con sus defectos cotidianos. Y sin embargo, es precisamente en el matrimonio y en la familia donde el Espíritu Santo quiere realizar su obra maestra, transformando a dos pecadores en santos a través del amor mutuo, haciendo de la convivencia diaria una escuela de santificación, usando las dificultades y conflictos como instrumentos de purificación y crecimiento. Recuerdo a una pareja que vino a verme después de 30 años de matrimonio al borde del divorcio. El marido había sido infiel, la mujer estaba destrozada, los hijos adultos habían tomado partido y la familia entera era un campo de batalla. Humanamente hablando, no había solución. El daño era demasiado profundo, la confianza estaba completamente destruida, los años de rencor acumulado hacían imposible cualquier reconciliación y sin embargo algo sucedió. No puedo explicarlo de otra manera que como una intervención directa del Espíritu Santo. La mujer, después de meses de oración y acompañamiento espiritual, tomó la decisión de perdonar. No porque sintiera ganas de perdonar, no porque el marido lo mereciera, no porque fuera fácil. Perdonó porque decidió perdonar, porque eligió perdonar, porque el Espíritu Santo le dio la gracia de perdonar. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de retrocesos y de noches oscuras. Pero el fruto fue asombroso. No solo se salvó el matrimonio, sino que se transformó. Hoy esta pareja tiene una relación más profunda y más auténtica que nunca, y su testimonio ha ayudado a decenas de matrimonios en crisis a encontrar esperanza. Si ustedes están siendo capaces de amar en circunstancias difíciles, de perdonar cuando todo les dice que no perdonen, de servir sin esperar reconocimiento, de perseverar en el amor cuando el amor no es correspondido, sepan que el Espíritu Santo está actuando poderosamente en sus vidas. No minimicen estos actos de amor que parecen pequeños. Cada vez que una madre se levanta por la noche a atender a su hijo enfermo, aunque esté agotada, el Espíritu Santo está actuando. Cada vez que un esposo decide callar ante una provocación de su esposa en vez de responder con otra provocación, el Espíritu Santo está actuando. Cada vez que alguien perdona una ofensa sin guardar rencor, sirve al necesitado sin buscar reconocimiento, dice la verdad aunque le cueste, el Espíritu Santo está actuando. Estos son los milagros cotidianos del amor, mucho más importantes que cualquier fenómeno extraordinario, mucho más significativos que cualquier experiencia mística espectacular. Llegamos ahora a un punto crucial de nuestra reflexión y necesito que presten mucha atención porque lo que voy a decirles puede liberarlos de una de las trampas más peligrosas de la vida espiritual. La trampa es esta: juzgar la presencia del Espíritu Santo por las emociones, por los sentimientos, por las experiencias sensibles. Muchos cristianos piensan que si no sienten nada en la oración, si no experimentan consolaciones, si no tienen visiones ni locuciones interiores ni experiencias místicas extraordinarias, entonces el Espíritu Santo no está actuando en ellos. Esto es completamente falso y tremendamente dañino, porque lleva a la gente a una búsqueda ansiosa de experiencias que puede terminar en el engaño, en el fanatismo o en el abandono de la fe cuando las experiencias no llegan. Las 5 señales que les he compartido hoy no dependen de emociones ni de experiencias sensibles. El reconocimiento del propio pecado, el deseo de oración, la compasión hacia los demás, la aceptación de la propia debilidad, el amor ágape. Ninguna de estas señales requiere que sientas algo especial. Puedes experimentarlas todas en medio de la más completa sequedad espiritual, sin ningún sentimiento de la presencia de Dios. De hecho, como les expliqué antes, frecuentemente el Espíritu Santo actúa con más intensidad precisamente cuando no sentimos nada, porque es entonces cuando nuestro amor se purifica, cuando dejamos de buscar a Dios por sus regalos y empezamos a buscarlo por Él mismo. Santa Teresa de Ávila, que tuvo experiencias místicas extraordinarias, éxtasis, visiones, locuciones, levitaciones, fue muy clara en advertir que estas experiencias no son señal segura de santidad ni de la presencia del Espíritu Santo.
Muchas de estas experiencias pueden ser producidas por el demonio o por la propia imaginación exaltada. Lo que sí es señal segura, decía la santa, son las virtudes: la humildad, la obediencia, la caridad, la paciencia. Estas no pueden ser falsificadas por el demonio ni producidas por la imaginación. Cuando alguien crece en virtudes, aunque no tenga ninguna experiencia extraordinaria, aunque su oración sea seca como un desierto, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está trabajando en esa alma. Cuando alguien tiene muchas experiencias extraordinarias pero no crece en virtudes, hay motivos serios para sospechar que esas experiencias no vienen de Dios. Por eso les digo a todos los que se sienten espiritualmente secos, aburridos, sin ninguna experiencia de Dios, no se dejen engañar por las apariencias. Si ustedes están luchando por ser buenos cristianos, si se esfuerzan por cumplir los mandamientos, si tratan de amar a Dios y al prójimo aunque no sientan nada, si perseveran en la oración aunque les parezca una pérdida de tiempo, el Espíritu Santo está actuando poderosamente en ustedes. Quizás más poderosamente que en aquellos que tienen experiencias extraordinarias, pero cuya vida no muestra frutos de conversión. El Espíritu Santo es discreto, silencioso, respetuoso de nuestra libertad. No suele actuar con truenos y relámpagos, sino con la suavidad de la brisa, como se le manifestó al profeta Elías. No esperen fuegos artificiales. Busquen los frutos, las virtudes, las señales concretas que les he explicado hoy. Dicho esto, quiero ahora profundizar en cada una de las señales para que las puedan reconocer mejor en sus propias vidas y para responder a algunas preguntas y objeciones que seguramente les habrán surgido mientras me escuchaban. Comenzaré por la primera señal, el reconocimiento del propio pecado, porque creo que es la que más malentendidos genera y la que más puede ayudarles si la entienden bien. Una de las objeciones más comunes que recibo cuando hablo de esta señal es la siguiente: Padre, si reconocer el propio pecado es señal del Espíritu Santo, ¿significa eso que los ateos o los que no creen en Dios no pueden reconocer sus pecados? La respuesta es que el Espíritu Santo actúa en todas las personas de buena voluntad, aunque no lo sepan, aunque no crean en Él, aunque ni siquiera crean en Dios. El Concilio Vaticano II enseña que la gracia actúa de modos misteriosos incluso en aquellos que no conocen a Cristo ni a la Iglesia. Cuando un ateo siente remordimiento por haber hecho algo malo, cuando reconoce su injusticia y decide enmendarse, el Espíritu Santo está actuando en él, aunque él lo atribuya a su conciencia moral o a su formación ética. El Espíritu Santo no está limitado por nuestras categorías ni por nuestras etiquetas religiosas. Sopla donde quiere, como dijo Jesús a Nicodemo, y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Ahora bien, hay una diferencia importante entre el reconocimiento del pecado que tiene un no creyente y el que tiene un cristiano maduro. El no creyente reconoce que ha hecho algo malo según un código moral, pero no necesariamente lo ve como una ofensa a Dios, como una ruptura de la relación con el Padre que lo ama. El cristiano maduro, en cambio, ve su pecado no solo como una falta moral, sino como una herida infligida al amor de Dios, como un rechazo de la gracia, como una traición a aquel que dio su vida por él. Esta visión del pecado, lejos de generar una culpabilidad enfermiza, genera un arrepentimiento amoroso, un dolor del alma que brota del amor y que impulsa a correr hacia la misericordia de Dios. Es la diferencia entre Judas y Pedro. Ambos traicionaron a Jesús, pero Judas se hundió en la desesperación porque no creyó en el perdón, mientras que Pedro lloró amargamente y corrió hacia el Señor resucitado para ser perdonado y restaurado. Otra objeción frecuente es esta: Padre, yo sí reconozco mis pecados, pero siempre caigo en los mismos. ¿No debería el Espíritu Santo darme la fuerza para superar mis debilidades de una vez por todas? Esta objeción refleja una expectativa poco realista de la vida espiritual y un desconocimiento de cómo actúa el Espíritu Santo. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso que dura toda la vida. Los santos más grandes lucharon contra defectos y tentaciones hasta el último día de sus vidas. San Jerónimo, ese doctor de la Iglesia que tradujo la Biblia al latín, luchó contra su temperamento iracundo durante toda su vida y murió sin haberlo dominado completamente. Santo Tomás Moro, el gran mártir inglés, confesaba regularmente su vanidad y su apego al reconocimiento social. Santa Teresita de Lisieux, a quien la Iglesia ha declarado doctora, reconocía en sí misma imperfecciones que no había logrado superar. El Espíritu Santo no suele actuar quitándonos nuestras debilidades de un plumazo, por varias razones que conviene entender.
Primero, porque nuestras debilidades nos mantienen humildes, conscientes de nuestra necesidad de Dios, alejados de la soberbia espiritual, que es la más peligrosa de todas las soberbias. Segundo, porque la lucha contra nuestros defectos fortalece nuestra voluntad, desarrolla nuestras virtudes, nos hace crecer como personas. Tercero, porque nuestras caídas y nuestros fracasos nos hacen misericordiosos con los demás, nos impiden juzgar, nos dan credibilidad cuando intentamos ayudar a otros que luchan con las mismas debilidades. Así que no te desanimes si caes una y otra vez en los mismos pecados. Lo importante no es no caer, sino levantarte cada vez, ir a confesarte, volver a empezar con humildad y confianza. El Espíritu Santo está contigo en cada caída y en cada levantada y está usando todo, incluso tus pecados, para hacerte santo. Una última aclaración sobre esta primera señal. El reconocimiento del propio pecado del que hablo no es una introspección obsesiva ni un examen de conciencia escrupuloso que te paraliza y te llena de ansiedad. Hay personas, especialmente las que tienen tendencia al escrúpulo, que se pasan la vida examinándose, buscando pecados debajo de cada piedra, atormentándose con dudas sobre si se confesaron bien, si tuvieron suficiente arrepentimiento, si olvidaron algún pecado. Esto no es obra del Espíritu Santo, sino del demonio, que usa el escrúpulo para apartar a las almas de la paz de Dios y sumirlas en una ansiedad estéril. El reconocimiento del pecado que viene del Espíritu Santo es sereno, realista, orientado a la acción. Te muestra tu pecado con claridad, pero sin exagerarlo. Te impulsa al arrepentimiento, pero sin desesperarte. Te lleva a la confesión, pero sin obsesionarte. Si tu examen de conciencia te deja angustiado y sin paz, algo está mal. Busca un director espiritual prudente que te ayude a distinguir entre la verdadera conciencia del pecado y el escrúpulo enfermizo. Pasemos ahora a profundizar en la segunda señal, el deseo de oración. Quiero responder a una pregunta que muchos se hacen y que puede estar causándoles un sufrimiento innecesario. ¿Cómo puedo saber si mi deseo de oración es verdadero o es solo una obligación que cumplo por rutina? Esta es una pregunta importante porque muchos cristianos llevan años rezando sin deseo, solo por costumbre o por cumplir, y se sienten hipócritas, como si estuvieran engañando a Dios. Les tengo una noticia que espero los alivie. El hecho de que sigan rezando, aunque no tengan ganas, aunque lo sientan como una obligación, aunque preferirían hacer cualquier otra cosa, es en sí mismo una señal del Espíritu Santo. El deseo de oración no siempre se siente como un deseo emotivo, como unas ganas sensibles. A veces se manifiesta simplemente como una fidelidad perseverante, como una decisión de la voluntad de seguir adelante a pesar de la sequedad. Piénsenlo así. ¿Qué los impulsa a seguir rezando cuando no sienten nada? ¿Por qué no lo dejan de una vez y no obtienen ninguna satisfacción? La respuesta es que hay algo en ustedes más profundo que sus sentimientos, que los impulsa a la oración, que no los deja abandonarla, que los hace sentir incómodos cuando pasa mucho tiempo sin rezar. Ese algo es el Espíritu Santo, que ha puesto en ustedes un deseo de Dios que trasciende los estados de ánimo y las emociones. Es como el amor de una madre por su hijo. No depende de si el hijo se porta bien o mal, de si la madre está de buen humor o de mal humor. Es un amor que está por debajo de los sentimientos, en lo más profundo del ser, y que persevera pase lo que pase. Así es el deseo de Dios que el Espíritu Santo pone en nosotros. No depende de cómo nos sintamos y se manifiesta precisamente en la fidelidad a la oración a pesar de todo. Ahora bien, dicho esto, es importante que aprendamos a hacer oración de una manera que facilite el encuentro con Dios en vez de dificultarlo. Muchos cristianos no saben orar o han aprendido formas de oración que no se adaptan a su temperamento ni a su etapa espiritual, y por eso la oración se les hace tan difícil y tan árida. Voy a compartirles algunos consejos prácticos que pueden ayudarles a mejorar su vida de oración y a experimentar más frecuentemente la presencia de Dios, aunque insisto en que las consolaciones sensibles no son lo importante y no deben buscarse por sí mismas. Primer consejo: busquen un lugar y un momento fijos para la oración. El ser humano es criatura de hábitos y los hábitos nos ayudan a hacer las cosas difíciles. Si cada día rezan a la misma hora en el mismo lugar, poco a poco su cuerpo y su mente se irán habituando y les será más fácil entrar en oración. Si cada día rezan a una hora diferente, en un lugar diferente, nunca desarrollarán el hábito y cada sesión de oración será un esfuerzo enorme.
El lugar debe ser tranquilo, sin distracciones, donde puedan estar solos con Dios. Puede ser una capilla, un rincón de su casa, un parque temprano en la mañana. El momento debe ser cuando estén lo más despiertos y lúcidos posible, no al final del día cuando están agotados y se van a dormir rezando. Segundo consejo, comiencen siempre la oración con un acto de fe en la presencia de Dios. Antes de decir nada, antes de pedir nada, antes de leer nada, deténganse un momento y recuerden con quién están. Dios está aquí, ahora, más presente que el aire que respiran, mirándolos con amor infinito, esperando que le hablen. Este acto de fe es fundamental porque nos saca de nuestra distracción habitual y nos pone en la presencia de Dios. Santa Teresa de Ávila decía que muchos problemas en la oración vienen de que no entendemos con quién hablamos. Si realmente creyéramos que estamos ante el Creador del universo, ante aquel que nos conoce mejor que nosotros mismos, ante aquel que nos ama hasta la locura de morir en una cruz, nuestra oración sería completamente diferente. Tercer consejo, no se preocupen demasiado por el método. Hay muchos métodos de oración y todos pueden ser buenos para algunas personas en algunas etapas de su vida espiritual. Está el rosario, la lección divina, la oración de contemplación, la oración de examen, la oración carismática y muchos más. Lo importante no es el método, sino el encuentro con Dios. Si un método les ayuda a encontrarse con Dios, úsenlo. Si no les ayuda, prueben otro. No hay un método que sea el mejor para todos. Cada uno tiene que descubrir el suyo propio y puede cambiar a lo largo de la vida. Lo que sí es importante es que la oración no sea solo vocal, solo palabras que se dicen, sino que incluya momentos de silencio, de escucha, de simple estar ante Dios sin decir nada. En estos momentos de silencio es donde suele actuar más profundamente el Espíritu Santo. Cuarto consejo, sean honestos con Dios en la oración. Díganle lo que realmente piensan y sienten, no lo que creen que deberían pensar y sentir. Si están enojados con Él, díganlo. Si tienen dudas, díganlas. Si están tristes, aburridos, confundidos, díganlo. Dios conoce todo lo que hay en ustedes mejor que ustedes mismos. No van a escandalizarlo con nada de lo que le digan. Los salmos están llenos de quejas, de protestas, incluso de acusaciones contra Dios. Los grandes orantes siempre fueron brutalmente honestos con Dios. Job le reclamó, Jeremías lo acusó de haberlo engañado, los salmistas le preguntaron por qué dormía. Esta honestidad no es falta de respeto, sino intimidad, confianza filial, seguridad de que Dios los ama incondicionalmente y pueden decirle cualquier cosa. Quinto consejo, terminen siempre la oración con algún propósito concreto. La oración no es para sentirnos bien ni para tener experiencias interesantes, es para transformar nuestra vida, para hacernos más parecidos a Cristo. Cada sesión de oración debería terminar con algún propósito concreto, por pequeño que sea. Hoy voy a ser paciente con mi esposa en tal situación. Hoy voy a evitar ese pecado que me acosa. Hoy voy a hacer tal obra de caridad. Si la oración no produce frutos concretos en la vida, algo está mal. No tiene que ser nada espectacular. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero la oración siempre debe llevar a la acción, al cambio, al crecimiento. Antes de seguir adelante, déjenme hacerles otra pregunta para la reflexión. Una pregunta que espero los ayude a examinar la calidad de su oración. La pregunta es esta: ¿cuánto tiempo de tu oración dedicas a hablar y cuánto a escuchar? La mayoría de los cristianos cuando rezan hablan todo el tiempo, piden cosas, dicen oraciones, recitan devociones, pero casi nunca escuchan. Se les olvida que la oración es un diálogo, no un monólogo. Y en todo diálogo la parte más importante es escuchar. ¿Cómo quieren que Dios les hable si nunca le dan la oportunidad? Prueben a hacer esto. En su próxima oración, después de decirle a Dios lo que quieran decirle, quédense en silencio 5 minutos. Solo en silencio, sin decir nada, sin pensar. En nada en particular. Simplemente abiertos a lo que Dios quiera comunicarles. Probablemente no escuchen nada, al menos al principio, pero con la práctica irán desarrollando esa capacidad de escucha interior, de atención a las mociones del Espíritu Santo, que es lo más importante de la vida de oración. Pasemos ahora a profundizar en la tercera señal, la compasión hacia el sufrimiento ajeno. Quiero abordar un problema que afecta a muchos cristianos y que puede impedirnos reconocer esta señal del Espíritu Santo. El problema del agotamiento compasivo, de la fatiga de la caridad. Vivimos en un mundo donde estamos bombardeados constantemente por imágenes de sufrimiento.
guerras, hambrunas, desastres naturales, refugiados, enfermedades, pobreza extrema. Nuestros corazones no fueron diseñados para procesar tanto dolor y muchas personas se protegen volviéndose insensibles, desconectándose emocionalmente, cambiando de canal cuando aparecen las noticias tristes. Otros, al contrario, se sienten abrumados por la cantidad de sufrimiento en el mundo y caen en la desesperación o en la parálisis. ¿Qué puedo hacer yo ante tantos problemas? ¿Es inútil? ¿Es imposible? ¿Cómo podemos mantener una compasión viva sin caer en el agotamiento o en la desesperación? La clave está en entender que no somos llamados a salvar el mundo ya tiene un Salvador y no somos nosotros. Somos llamados a amar al prójimo que Dios pone en nuestro camino, no a todos los prójimos del mundo. Cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, no dijo que el samaritano recogiera a todos los heridos que encontrara en el camino de Jerusalén a Jericó. Habla de un herido concreto, el que Dios puso en su camino ese día. El samaritano hizo lo que pudo por ese hombre concreto y siguió su camino. No cargó sobre sus hombros todo el sufrimiento del mundo, cargó con el sufrimiento de la persona que Dios le puso delante. La Madre Teresa de Calcuta, esa santa que dedicó su vida a los más pobres entre los pobres, entendía esto muy bien. Le preguntaban: Madre, ¿cómo puede hacer lo que hace, sabiendo que por cada persona que salva hay miles que mueren en las calles de Calcuta? Y ella respondía: yo no soy llamada a ser exitosa, sino a ser fiel. No soy llamada a salvar a todos, sino a amar a cada uno. Esta distinción es crucial para mantener una compasión sana y sostenible. No podemos ayudar a todos, pero sí podemos ayudar a alguien. No podemos eliminar todo el sufrimiento del mundo, pero sí podemos aliviar el sufrimiento de la persona que tenemos delante. Y si cada cristiano hiciera eso, si cada uno de nosotros se comprometiera a amar concretamente al prójimo que Dios pone en su camino, el mundo sería transformado. Otro problema que quiero abordar es el de la falsa compasión que se queda en el sentimiento y no llega a la acción. Muchos se sienten muy conmovidos por el sufrimiento ajeno, lloran viendo documentales sobre la pobreza, se indignan ante las injusticias, pero no mueven un dedo para ayudar. Esta compasión sentimental es estéril y puede ser incluso dañina porque nos da la ilusión de que somos buenos y compasivos cuando en realidad no hemos hecho nada. El apóstol Santiago es muy duro con esta actitud. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y coman, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? La compasión verdadera, la que viene del Espíritu Santo, siempre lleva a la acción, siempre busca remedios concretos, siempre está dispuesta a pagar el precio del amor. También quiero aclarar que la compasión cristiana no se limita a las necesidades materiales. Tan importante como dar de comer al hambriento es dar consuelo al triste, consejo al confundido, corrección al que yerra, perdón al que nos ofende. Las obras de misericordia espirituales son tan necesarias como las corporales, y a veces más difíciles. Es más fácil dar un cheque a una organización benéfica que sentarse a escuchar a alguien que sufre. Es más fácil enviar dinero para los pobres de África que perdonar a la persona que me traicionó. Cuando el Espíritu Santo despierta en nosotros la compasión, nos hace sensibles a todas las formas de sufrimiento, no solo a las más visibles o las más aceptadas socialmente. Nos hace capaces de ver el dolor detrás de la máscara de quien aparenta tenerlo todo, la soledad del anciano que nadie visita, la angustia del joven que no encuentra sentido a su vida. Una objeción que a veces me hacen es esta: Padre, yo soy una persona introvertida, no me sale acercarme a los demás, me cuesta mucho el contacto social. ¿Significa eso que el Espíritu Santo no está actuando en mí porque no tengo la compasión que usted describe? De ninguna manera. El Espíritu Santo no nos pide que seamos extrovertidos ni que hagamos cosas que van contra nuestro temperamento. La compasión puede expresarse de muchas maneras y cada uno tiene que descubrir la suya propia. Hay quienes expresan la compasión visitando enfermos y hay quienes la expresan rezando por ellos. Hay quienes expresan la compasión trabajando en un comedor social y hay quienes la expresan escribiendo cheques para sostener ese comedor. Hay quienes expresan la compasión escuchando a los que sufren y hay quienes la expresan haciendo cosas prácticas por ellos sin decir una palabra. Lo importante no es la forma, sino el contenido, que haya un amor real que se traduce en acción concreta, sea cual sea esa acción. Llegamos ahora a un momento de nuestra reflexión
donde quiero proponerles un ejercicio práctico, algo que pueden empezar a hacer hoy mismo para abrir su corazón a la acción del Espíritu Santo. El ejercicio es este. Durante la próxima semana, cada día, hagan un acto concreto de caridad por alguien que no se lo espera y que no se lo puede devolver. Puede ser algo pequeño, una palabra de aliento a alguien que lo necesita, una visita a un enfermo, una llamada a alguien que está solo, un servicio anónimo por el que nadie les dará las gracias. La condición es que sea alguien que no puede devolverles el favor, para que su caridad sea pura, desinteresada, a imagen de la caridad de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Al final de cada día, examinen cómo se sintieron al hacer ese acto de caridad, qué experimentaron, qué descubrieron sobre ustedes mismos y sobre los demás. Este ejercicio les ayudará a desarrollar la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y a reconocer la presencia del Espíritu Santo que los impulsa al amor. Pasemos ahora a profundizar en la cuarta señal, la aceptación de la propia debilidad. Esta señal está muy relacionada con una virtud fundamental de la vida cristiana, quizás la más fundamental de todas, la humildad. Sin humildad no hay vida espiritual posible, porque la humildad es la verdad, es ver las cosas como son, es reconocer que somos criaturas dependientes de Dios para todo, que no podemos nada sin su gracia, que todo lo bueno que hay en nosotros es don suyo. La soberbia, por el contrario, es la mentira. Es la ilusión de que nos bastamos a nosotros mismos, de que somos dueños de nuestro destino, de que no necesitamos a nadie. La humildad nos abre a la gracia, la soberbia nos cierra a ella. Por eso el Espíritu Santo trabaja incansablemente para hacernos humildes, y una de las maneras como lo hace es mostrándonos nuestras debilidades. Es importante entender que la humildad no es lo mismo que la baja autoestima ni que el autodesprecio. Hay personas que se maltratan continuamente, que se dicen cosas terribles a sí mismas, que no pueden ver nada bueno en ellas. Esto no es humildad, sino una forma de soberbia invertida, un exceso de atención a uno mismo, aunque sea negativa. La verdadera humildad no piensa mal de sí misma, simplemente no piensa en sí misma. Está ocupada en Dios y en los demás, no en mirarse constantemente al espejo, sea para aplaudirse o para criticarse. El humilde conoce sus defectos, pero también conoce los dones que Dios le ha dado y agradece ambas cosas. Agradece los dones porque le permiten servir a los demás. Agradece los defectos porque le impiden olvidarse de que necesita a Dios. Otra distinción importante es entre la aceptación de la debilidad y la complacencia en la debilidad. Aceptar mi debilidad significa reconocerla con realismo, sin desesperarme ni engañarme, y confiar en que Dios puede actuar a través de ella. Complacerme en mi debilidad significa usarla como excusa para no esforzarme, para no luchar, para quedarme donde estoy. Es que yo soy así, es que yo no puedo, es que yo tengo este defecto y no hay nada que hacer. Estas frases que suenan a humildad muchas veces esconden pereza espiritual, falta de confianza en la gracia, una rendición cobarde ante las propias limitaciones. El Espíritu Santo no quiere que te rindas ante tus debilidades. Le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo, sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado.
Escúchenme con atención porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo, cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos, nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto y por otro lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas. Veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado.
Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo. Es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, Padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación.
Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares. A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco. Y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes. Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama, restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad, no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante. ¿Cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego,
un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio, elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos. Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado, la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido?